En el siguiente video desarrollaremos el tema de ángulos entre rectas paralelas. En el gráfico calcule X si la recta L1 es paralela a la recta L2. Recordemos que dos líneas oblicuas representa dos rectas paralelas. Para ello recordemos la propiedad de dos líneas paralelas cortadas por una secante. El ángulo que forma estos dos segmentos es igual al ángulo que forma estos otros dos segmentos. Es decir, a este ángulo le llamamos alfa, este ángulo también sería el valor de alfa. En esta propiedad se cumple el teorema de la z. Aplicando entonces el teorema de la z en estas dos rectas paralelas, llegamos a la conclusión: ángulo 4θ sería igual al ángulo de 80 grados. 4θ entonces sería igual al ángulo de 80 grados. El 4 pasaría a dividir 80 dividido entre 4. El valor de θ sería equivalente a 20. Ahora recordemos el teorema del serrucho entre dos rectas paralelas. Ángulos que miran de un lado son iguales a los ángulos que miran del otro lado. Es decir, este ángulo le voy a llamar el valor de alfa y este ángulo le voy a llamar el valor de θ. Esos ángulos ambos están mirando de un lado, y el otro ángulo que mira del otro lado, que sería este ángulo, voy a considerar que es un valor de beta. Por teoría, ángulos que están mirando a un lado son iguales a ángulos que miran del otro lado. Los que están mirando de un lado sería el valor de alfa sumado más el valor de θ. La suma de esos dos ángulos sería igual al ángulo beta. Aplicando esta propiedad en el ejercicio, entonces esta propiedad en el ejercicio podríamos aplicarlo de la siguiente manera: ángulos que miran a un lado, que sería en este caso el valor de 2x, sumado con el valor de 3x, que ambos ángulos miran de un solo lado. Estos serían igual al valor de 2θ que está mirando del otro lado. Ahora, reduciendo esta expresión, 2x más 3x sería equivalente a 5x. 2 multiplicado por el valor de θ, pero el valor de θ es el valor de 20. Simplificando en ambas partes de la igualdad, quinta 1, quinta en esta parte sería 4. El valor del x es igual al producto de 2 por 4, que sería equivalente a 8. Para el siguiente ejercicio vamos a recordar la propiedad de dos ángulos opuestos por el vértice. Es decir, este ángulo, que sería el valor de alfa, necesariamente es igual a este ángulo, que sería también el valor de alfa. A ello se llama la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Aplicando la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, si este ángulo es 3x, entonces este ángulo también sería el valor de 3x. Aplicando también la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, este ángulo sería equivalente al mismo ángulo, que sería en este caso 2 veces el valor de x. Recordemos además que una línea cualesquiera es una línea que equivale a 180 grados. Sin embargo, ya tenemos un ángulo de 130. Este ángulo sería lo que le falta a ese ángulo para llegar a 180. En este caso sería el valor de 50 grados. 130 más 50 grados equivale a 180, que es el valor de una recta. Ahora, aplicando el teorema del serrucho, ángulos que miran a un lado es igual a ángulos que miran del otro lado. Que miran de un lado en estos dos segmentos sería el valor de 3x más 2x. Esos valores de 3x más el valor de 2x pues se van a sumar. La suma de esos dos ángulos que miran de un lado va a ser igual al ángulo que mira del otro lado, que sería el valor de 50. 3x más 2x me genera un resultado de 5x, y esto es igual al valor de 50.
el valor de 5 que está multiplicando pasa a dividir a 50, la división equivale al valor de 10. En el presente ejercicio calcular el valor de x si la recta 1 y la recta 2 son rectas paralelas. Recordemos el teorema de ángulos opuestos por un vértice. Si este ángulo es 40 grados, este ángulo también sería el valor de 40 grados. Ahora, recordando el teorema de la z entre dos rectas paralelas, se cumple que el 40 es igual a 2 alfa. 40 entonces sería igual al valor de 2 alfa. El alfa sería igual al cociente de 40 entre 2, que sería el valor de 20. Aplicando ahora la regla del serrucho entre dos rectas paralelas, ángulos que miran hacia la derecha son igual a ángulos que miran hacia la izquierda. Para este caso, los ángulos que miran de un solo lado es 40 y el valor de 3 alfa. Ambos ángulos se sumarían 40 más el valor de 3 alfa. Eso se igualaría a ángulos que miran del otro lado, que sería solamente el valor de 5x. Reemplazando el valor de alfa en esta ecuación sería entonces 40 más 3 veces el valor de alfa, pero el valor de alfa es el valor de 20. Esto igual a 5 veces el valor de x. Nos damos cuenta que en esta igualdad todos los factores tienen algo en común y sería el factor común quinta. Sacando quinta de 40, eso es 8. Quinta de 20 sería 4 y quinta de 5 sería 1. 8 más el producto de 3 por 4, que sería el valor de 12, sumado ambos sería el valor de 20, que vendría a ser el resultado de la variable x. En la figura calcule el valor de x, en la cual vamos a aplicar el teorema del serrucho. Ángulos que miran hacia la derecha serían igual a ángulos que miran hacia la izquierda. Para este caso, los ángulos que miran hacia la izquierda sería el valor de x más el valor de 2x más el valor de x. Recordemos que los ángulos que miran a un lado es igual a los ángulos que miran del otro lado, siempre y cuando esos ángulos estén dentro de las líneas paralelas. Todo esto sería igual a ángulos que miran del otro lado, que sería el ángulo de 30 grados sumado más el ángulo de 50 grados. Reduciendo la suma de estos tres factores me genera un resultado de 4x. Y esto es igual al valor de 80. El 4 pasa a dividir al 80, el resultado sería equivalente a 20. En el siguiente ejercicio podríamos aplicar el teorema de la z y también el teorema del serrucho, porque ambas rectas son rectas paralelas. El teorema de la z lo aplicaríamos en la siguiente gráfica, que en este caso también tiene una forma de z. Entonces diría que el valor de 2 veces el ángulo beta es igual al valor de 30. Despejando el valor de beta sería igual al valor de 15. 30 dividido entre 2 me genera el valor de 15. Ahora aplicamos el teorema del serrucho. Ángulos que miran hacia la izquierda es igual a la suma de ángulos que miran hacia la derecha. Ángulos que miran hacia la izquierda sería el valor de 20, el valor de 50 y el valor de 10. Ambos valores lo tendríamos que sumar. 20 más el valor de 50 más el valor de 10 grados sería igual a ángulos que miran del otro lado, que para este caso sería el ángulo beta y el ángulo x. Sumado entonces el valor de beta más el valor de x. 20 más 50 más 10 me genera un resultado de 80. Esto sería igual al valor de beta. El valor de beta calculado es el valor de 15 sumado más el valor de x. El valor de 15 pasa a restar a 80, por lo tanto el valor de x sería equivalente a 65.
5. En el gráfico calcule el valor de x más y, en la cual vamos a aplicar doble vez el teorema del serrucho. Aplicando el teorema del serrucho en la gráfica resaltada, ángulos que miran hacia la izquierda 2x y el valor de 40, la suma de esos dos ángulos 2x más 40, que son los que miran de un solo lado, sería igual a la suma de los otros ángulos o ángulo que miran hacia la derecha. En este caso solamente sería el ángulo de 70 grados. Eso lo igualamos a 70 grados. Despejando el valor de 2x, el 40 pasaría a restar, cuya diferencia sería 30 grados. El 2 pasa a dividir, el valor de x sería equivalente a 15. Nuevamente aplicando la regla del serrucho en esta gráfica, ángulos que miran hacia la derecha es 50 y el valor de 4y. 50 sumado más 4y sería igual al ángulo que mira, ángulos que miran del otro lado, que para este caso solamente sería el ángulo de 130. Entonces lo igualamos al valor de 130. Despejando el valor de la variable sería 4x, el 50 que está sumando pasaría a restar, que sería el resultado igual a 80, el valor de 4 pasa a dividir y sería igual al valor de 20. En la pregunta me pide calcular la suma de ambas variables, el valor de x más el valor de y. El valor de x es 15 y el valor de y es 20, ambos valores sumados sería 35. En el siguiente ejercicio, para aplicar el teorema del serrucho en esta gráfica y en esta siguiente gráfica, vamos a completar los ángulos de ambas rectas. Es decir, esta recta sabemos que equivale a 180, pero como ya tenemos un ángulo de 140, significa que este ángulo sería el ángulo de 40 grados. De la misma manera, esta nuevamente es una recta, pero ya tiene un ángulo de 160. Este ángulo sería equivalente al valor de 20. 20 sumado más 160 es el valor de una recta que equivale a 180. Del mismo modo, esto es una recta que sabemos que equivale a 180, pero ya tenemos 2 θ, por lo tanto el resto sería el ángulo de 180, pero restado el valor de 2 θ. En esta recta sería 180, pero se tiene un ángulo de 130, este ángulo sería la diferencia. 180 restado este ángulo que vale 130, la diferencia sería 50, y 50 más 130 me da el valor de 180. Apliquemos la propiedad del serrucho en esta gráfica. Ángulos que miran hacia la derecha sería 40 más 20, sumados 40 más 20 me genera el resultado de ángulos que miran hacia la izquierda, que para este caso solamente sería el ángulo θ. Entonces el valor de θ es la suma de 40 más 20, que sería igual al valor de 60. Ahora apliquemos el mismo teorema, pero ya en estos segmentos. Ángulos que miran hacia la izquierda, que sería el valor de 180 menos 2 veces el valor de θ, sumado más el otro ángulo que mira hacia la izquierda, que es el valor de 50, sería igual a la suma de ángulos que miran hacia la derecha, que para este caso sería solamente el valor de x. Efectuando entonces sería 180 menos 2 veces el valor de θ, pero el valor de θ calculado es el valor de 60, sumado más el valor de 50 es igual al valor de x. 180 restado el producto de 2 por 60, que es 120. 180 menos 120 es el valor de 60. 60 sumado más 50 me da el valor de x, que sería igual a 110.
En el presente ejercicio, en la figura calcule el valor de x, recta 1 paralela a la recta 2. Completemos ángulos para aplicar el teorema de la z. Es decir, este segmento con este segmento, en ellos aplicaría ángulos opuestos por el vértice, entonces este ángulo sería 60 grados. Efectuando el teorema de la z en la presente gráfica, diría que el valor de 60 es igual al valor de 2 alfa. El valor de alfa despejado sería el valor de 30. 60 entre 2 es el valor de 30. Completemos el ángulo en esta recta. Recordemos que una recta equivale a 180, pero parte de esa recta es 130. Este ángulo vendría a ser la diferencia, que sería el valor de 50 grados. ¿Cómo obtenemos el 50 grados? El ángulo de 50 grados sería la diferencia de 180 restado 130. Apliquemos nuevamente el teorema de la z en la siguiente gráfica, en la cual diríamos que el ángulo de 2θ es igual al valor de 50. El valor de θ despejado es igual al valor de 25. Ahora apliquemos el teorema del serrucho. En la siguiente gráfica sería ángulos que miran hacia la izquierda es igual a ángulos que miran hacia la derecha. Para este caso, ángulos que miran hacia la izquierda es el alfa y ángulo que mira hacia la izquierda también es el θ. La suma de esos dos ángulos debería de ser igual a ángulos que miran hacia la derecha, que para este caso solamente sería el ángulo X. Si hubiera más ángulos, entre ellos se sumaría el alfa más el θ, reemplazando entonces el alfa es 30 grados, el valor de θ es 25 y eso sería igual al valor de X. 30 más 25 sería el valor de 55, que representa la variable